El frasco de cristal tembló en la mano del oncólogo cuando, frente al micrófono en alto, soltó con una calma que no encajaba en la gala: 3 meses de vida. La frase se mezcló con el olor penetrante del vino caro y el roce áspero de las cortinas de terciopelo que alguien corrió para dejar entrar la luz artificial del jardín. El CEO, dueño de la mansión, apenas parpadeó, respiró cortado y con un gesto firme apretó el micrófono para agradecer las donaciones con una voz trémula, pero sin quebrarse. Al fondo, la niñera sostenía el abrigo de la niña contra el pecho como si fuera un escudo, los ojos rojos, fija en la escena, inmóvil entre meseros que pasaban con bandejas. La prometida del CEO sonrió con filo al notar su presencia y murmuró sin mirar: «Usted limpia, no opine», mientras el tintineo de copas ocultaba el silencio denso. Nadie se detuvo, los invitados rieron nerviosos, alguien tosió para disimular, pero el aire quedó marcado por la crudeza de la sentencia. El oncólogo, invitado especial, se acomodó el brazalete médico mal escrito con el segundo apellido de la niña. Y ese detalle fue lo único que hizo que la niñera bajara la mirada con un sobresalto contenido. Guardó su celular en silencio, sin enviar el mensaje que había escrito minutos antes, y apretó más fuerte el abrigo hasta sentir la tela clavarse en los dedos. El CEO seguía hablando de confianza en la ciencia, cambiando de tema como si el diagnóstico fuese una cifra más en su discurso de beneficencia. La prometida, atenta a cada reacción, sonrió al público con gesto impecable, mientras la niñera respiraba lento para no responder, con un nudo en la garganta. En el salón, la luz blanca de los reflectores caía sobre las mesas, resaltando la incomodidad de quienes escuchaban, y cada risa apagada parecía una mueca torcida ante la fragilidad que se intentaba esconder. Recordó, con la nitidez que trae el miedo, las noches en que la niña despertaba bañada en sudor, temblando con fiebre y mareos que parecían no tener explicación. La primera vez que lo mencionó, el CEO le había respondido con un gesto cansado, desviando la conversación. «Confía en el mejor hospital», dijo, sin mirarla, como si el peso de esas palabras bastara para contener la angustia. Más tarde, vio a la prometida borrar un chat de manera rápida, casi ansiosa, mientras murmuraba: «No metas ruido». Esa frase se le quedó grabada como un sello de desprecio. Durante una internación breve, el gotero pitó insistentemente y al pedir ayuda, una enfermera la reprendió con voz baja: «No haga preguntas, deje que trabajemos». Ella calló, como siempre, sintiendo que todo se deslizaba por un pasillo sin salida y que sus advertencias caían en un vacío incómodo donde nadie quería escuchar. Su contrato temporal pendía como una cuerda fina que podía romperse en cualquier momento. Necesitaba el sueldo para los medicamentos de su madre y cada mes se decía que aguantaría un poco más. El CEO, en uno de sus raros gestos de atención, le había prometido: «Después te fijo la residencia», aunque la frase sonó vaga, sin compromiso real. Una noche, cansado, le dijo de manera seca: «No hagas drama», antes de retirarse a su despacho sin volver la vista atrás. Ella asintió, tragándose la rabia y el dolor, y guardó silencio. En su bolso, bien oculto, llevaba un cuaderno donde anotaba cada síntoma de la niña, horas exactas, patrones, cambios sutiles que los médicos parecían ignorar. Ese cuaderno era su manera de resistir, un pequeño acto de orden en medio del caos, aunque nadie más supiera de su existencia ni de la importancia que con cada página iba adquiriendo. La sala de juntas estaba iluminada por luces blancas que resaltaban las paredes desnudas, y sobre la mesa las tazas de café permanecían intactas, frías. En medio de la reunión con donantes, la prometida del CEO soltó la frase con sonrisa afilada: «Si sabe tanto, que lo pruebe en 48 horas».
El comentario cayó como un dardo, generando un murmullo inmediato entre los presentes. El CEO, con tono seco y distante, cortó cualquier réplica. No distraiga al equipo médico. La niñera sintió el calor subirle a las mejillas, pero se mantuvo erguida, con la mirada clavada en sus propias manos. Alguien en el fondo levantó el celular y comenzó a grabar, como si presintiera que la tensión traería algo más. Los rostros alrededor mostraban una mezcla de incomodidad y desdén, pero ninguno se inclinó a detener la humillación. El oncólogo, sentado con gesto de superioridad, no pudo contener una carcajada contenida antes de comentar con burla: «YouTube no es medicina». Dos ejecutivos intercambiaron miradas cómplices, con muecas de desprecio que amplificaban el peso de la escena. Una periodista, aprovechando el silencio denso, preguntó en voz clara: «¿Es cierto que cambian muestras?». Las palabras atravesaron el aire como un cuchillo, y por un momento nadie respondió. La niñera, sintiendo cómo la atención se posaba sobre ella, bajó la vista y sacó discretamente una libreta para anotar un nombre y un horario, única defensa ante el ridículo público. El CEO, inmóvil, se mantuvo en su silla con los labios apretados, sin acudir en su defensa. En ese instante comprendió que estaba sola, rodeada de testigos que preferían el espectáculo al respeto, y que cada paso en falso podía hundirla aún más en el descrédito. Esa misma noche, al volver a la pequeña habitación que ocupaba en la mansión, la niñera se detuvo frente al espejo con el abrigo de la niña todavía en brazos. Sus dedos, entumecidos, lo aferraban como si fuera la única prueba de que aún podía protegerla. El recuerdo de las risas contenidas en la junta la atravesaba como una aguja lenta. Abrió el cajón del escritorio, sacó una bolsa plástica transparente y con un cuidado extremo guardó el cepillo dental de la niña, rotulándolo con la fecha y la hora exacta. El silencio del cuarto se quebraba apenas con el zumbido del aire acondicionado, y cada movimiento suyo parecía clandestino, como si un paso en falso pudiera exponerla. Luego caminó hasta la ventana y vio el jardín iluminado, donde aún quedaban huellas de la fiesta, copas olvidadas, servilletas arrugadas. Mientras respiraba hondo, pensó que no podía esperar nada del hospital ni de promesas vacías. Tenía que buscar sola otra salida. A la mañana siguiente llamó a un vecino jubilado que había trabajado como profesor de ciencias y con voz baja le pidió prestado un microscopio escolar. Él, sorprendido, se lo entregó sin hacer preguntas. Esa misma tarde envió las muestras a un laboratorio externo, pagando con los pocos ahorros que tenía escondidos en una caja de lata bajo su cama. Pasó horas revisando videos de la niña, la forma en que se quejaba al levantarse, los gestos involuntarios al doblar la cabeza, la manera en que sus ojos se nublaban justo antes del dolor. Todo lo anotó en su cuaderno, línea por línea, construyendo un archivo que nadie más parecía querer. Cuando recibió el primer informe preliminar, leyó con un temblor que recorría su cuerpo: discordancia con la biopsia inicial. En ese instante, la certeza de que había algo mal se volvió imposible de ignorar, y la duda que había sembrado en silencio comenzó a tener raíces firmes. La residente más joven del hospital se cruzó con ella en un pasillo silencioso, donde el eco de pasos resonaba entre paredes frías. Llevaba un fajo de carpetas, y al verla, bajó la voz para decir casi en un susurro: «Ese apellido no coincide con el de la pulsera». La frase cayó con fuerza, como un martillazo contra todo lo que había notado en secreto. La niñera no respondió de inmediato. Se limitó a apretar el cuaderno contra el pecho, sintiendo cómo el borde metálico se clavaba en la palma de su mano. Esa noche, mientras esperaba en la sala de espera con luces bajas y televisores apagados, recordó los videos de la niña, sus sonrisas fugaces, la manera en que se calmaba con canciones simples.
La mente le repetía que no podía equivocarse, que la coincidencia era imposible. Al llegar a la UCI al día siguiente, se quedó inmóvil al ver un detalle nuevo. Por primera vez en días, el pitido del monitor se estabilizó unos segundos, y en ese breve respiro, la niña abrió los ojos y sonrió débilmente a su padre. El CEO, que había entrado justo en ese momento con papeles en la mano, se quedó quieto frente a la cama, sin saber cómo reaccionar. Vio a su hija sonreír, un gesto diminuto que lo desarmó por completo, y una duda clara cruzó su frente como una sombra inesperada. Por primera vez en semanas, no tuvo frases firmes ni instrucciones frías. Solo la mirada perdida de un hombre que empezaba a sospechar que había confiado demasiado en diagnósticos apresurados. La niñera, a unos metros, sostuvo el abrigo y contuvo la respiración, evitando cualquier palabra que pudiera sonar a reproche. En la sala, las enfermeras fingían ocuparse de otros pacientes, aunque los ojos curiosos se desviaban hacia aquella escena cargada de tensión. El aire olía a desinfectante y metal, y cada pitido del monitor parecía marcar el tiempo de una verdad que estaba a punto de salir a la superficie. En ese silencio expectante, todos supieron que algo no encajaba, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. El alivio momentáneo se quebró pronto cuando el oncólogo presentó una denuncia formal por violación de cadena de custodia. Su voz grave resonó en la oficina administrativa del hospital, con un eco calculado para dejar claro que se trataba de un asunto grave. En paralelo, la prometida del CEO movía sus piezas en silencio. Filtró a un periodista cercano el rumor de que la niñera vendía historias a la prensa a cambio de dinero. El golpe fue inmediato. Una llamada breve bastó para que seguridad le retirara la credencial de acceso nocturno. La niñera, sorprendida, apenas alcanzó a guardar su cuaderno en el bolso antes de ser escoltada hacia la salida. Más tarde, un correo oficial llegó a su bandeja de entrada con tono impersonal. Se reconsidera su permanencia. El mensaje era frío, sin explicaciones ni oportunidad de réplica, y cada palabra le confirmó que la estaban aislando de forma calculada, como si fuera una intrusa indeseada. La presión social se intensificó de un modo casi asfixiante. En los pasillos, las enfermeras que antes le sonreían desviaban la mirada o fingían estar ocupadas. Una puerta que solía abrirse con facilidad ahora se cerraba justo en su rostro. Escuchó, sin querer, a dos administrativos murmurar sobre una reunión paralela. «Plan de comunicación», dijo uno, bajando la voz. La sospecha de que estaban borrándola del mapa creció con cada paso. Un directivo, con gesto severo, la enfrentó en un pasillo exigiendo su celular. Ella, con las manos firmes, aunque el corazón le latía con violencia, se negó sin titubear. Esa negativa la marcó como rebelde, y la noticia corrió rápido entre quienes ya la miraban con recelo. El CEO, mientras tanto, permanecía encerrado en su oficina, firmando papeles con la mirada perdida, sin alzar la voz en su defensa. El contraste era brutal. Él, con todo el poder, optaba por el silencio. Ella, sin nada, resistía con dignidad en medio de un terreno que se volvía cada vez más hostil. La tensión alcanzó un punto inesperado cuando una patóloga externa, convocada por una donante anciana que había notado las inconsistencias, llegó al hospital con paso firme y maletín en mano. Su sola presencia cambió la atmósfera. Llevaba gafas apoyadas en la punta de la nariz y un tono de voz áspero que imponía respeto. Revisó las láminas con un gesto concentrado, tosió como si el polvo acumulado de los archivos le molestara y con calma pidió toda la cadena de registros. El silencio en la sala fue inmediato. «Hay intercambio de muestras», afirmó con claridad, mirando de frente a los presentes. La frase no dejaba espacio para dudas ni excusas. Luego,
giró hacia la niñera, que había sido obligada a permanecer en un rincón casi invisible, y añadió con una seguridad que desarmó a todos: su archivo de síntomas fue clave. Esa validación pública cayó como un rayo, devolviéndole una dignidad que había sido arrancada a la vista de todos. El comité clínico no tardó en reaccionar. Ordenó una rebiopsia urgente y, al comparar resultados, confirmó que se trataba de un subtipo distinto del tumor, con una terapia dirigida disponible que podía cambiar el pronóstico. Se redactó un acta firmada, registrada con cámaras para evitar dudas futuras. La niñera, que había sido apartada y humillada, recuperó su acceso con un simple movimiento de tarjetas magnéticas. Esta vez lo hicieron frente a testigos, reconociendo que se había cometido una injusticia. El CEO, sentado en la primera fila, no pronunció palabra, pero sus ojos enrojecidos y el ligero asentimiento de cabeza revelaban un torbellino interno. La prometida, en contraste, salió del recinto con el celular pegado al oído, como si buscara un salvavidas en llamadas frenéticas. En los pasillos, algunos donantes comentaban en voz baja la valentía de la niñera y la vergüenza de quienes habían intentado silenciarla. Lo que hasta ese momento era un rumor se transformaba en verdad registrada, y la balanza comenzaba a inclinarse de forma visible. La revelación se volvió irrefutable cuando aparecieron correos impresos del laboratorio interno admitiendo un desorden de etiquetas que había contaminado todo el proceso. Nadie pudo negar lo evidente. Las muestras estaban mal identificadas desde el inicio. Poco después, comenzaron a circular capturas de pantalla que mostraban una inversión directa de la prometida del CEO en la farmacéutica que proveía el protocolo anterior. Un conflicto de interés imposible de esconder. Como si eso no bastara, un video grabado en secreto reveló el residuo fluorescente en los guantes de un asistente, prueba de una manipulación apresurada y torpe. El conjunto de pruebas fue presentado en una sala abarrotada y cada dato golpeaba con la fuerza de un veredicto. El CEO, con la mano temblorosa, leyó en voz baja cada línea mientras contenía una lágrima que se resistía a caer, consciente de que su silencio pasado había sido cómplice. Las consecuencias fueron inmediatas y visibles. El oncólogo fue suspendido de su cargo de forma oficial. La conferencia que debía dar se canceló sin explicación, y los donantes, molestos, comenzaron a retirarse de la alianza con el hospital. La prometida fue expulsada de la mansión en un acto frío y rápido. El portón se cerró tras ella sin gritos ni reclamos, solo con el peso del rechazo social, que ya no podía revertirse. El hospital emitió un comunicado público pidiendo disculpas y anunciando una auditoría externa para recuperar la credibilidad perdida. Mientras tanto, la niña, al iniciar la nueva terapia, mostró una primera respuesta alentadora. Sus mejillas recuperaron un leve color y el pasillo de la UCI quedó en silencio expectante, con médicos y enfermeras observando lo que parecía un cambio genuino. En ese contraste brutal, la caída de los culpables coincidía con la tenue esperanza de una vida que se negaba a rendirse. La mañana siguiente trajo un aire distinto a la mansión, como si el peso de los días anteriores se hubiera acumulado en los muros y de pronto se aflojara. El CEO, con el rostro cansado y los ojos aún hinchados, entró en la cocina sin escoltas ni asistentes, un gesto que sorprendió a la niñera. Ella estaba preparando un desayuno simple para la niña: pan tostado, un vaso de leche tibia y una fruta cortada en trozos pequeños. La niña, todavía con el gorrito de lana cubriéndole la cabeza, movía los dedos lentamente sobre un hilo de colores, intentando tejer una pulsera con paciencia infantil. El CEO se detuvo a observar esa escena con un silencio prolongado, como si temiera interrumpir algo frágil y sagrado. Sobre la mesa, el celular permanecía boca abajo, sin notificaciones visibles, un símbolo claro de la distancia que estaba tomando de la tormenta externa.
Después de años en los que su vida había girado en torno a cifras, firmas y estrategias, lavó 2 platos con movimientos torpes, casi mecánicos, dejando que el agua caliente le quemara un poco la piel. La niñera, desde el balcón, regaba una planta que había rescatado de una esquina olvidada, y la luz suave de la mañana se filtraba por los cristales, bañando la estancia con calma inesperada. La niña rió bajito al mostrar la pulsera incompleta, y por un instante la casa entera se llenó de un sonido que parecía perdido. En la nevera, sujeto por un imán sencillo, estaba el documento de alta médica junto al dibujo que la pequeña había hecho días atrás. 3 manos unidas en un trazo inseguro pero firme. No había discursos grandilocuentes ni gestos teatrales, solo la evidencia concreta de que, después de tanta oscuridad, una rutina simple y sincera podía sostener la esperanza. El regreso al hospital no fue inmediato ni sencillo. Antes, la niñera tuvo que atravesar un pasillo lleno de miradas esquivas que recordaban la desconfianza sembrada contra ella. Cada paso la hizo consciente del crujido de sus zapatos sobre el suelo encerado, del olor penetrante a desinfectante que impregnaba la ropa y de la sensación áspera del bolso apretado contra su costado. Llevaba dentro el cuaderno con los registros, ahora reconocido como pieza clave, pero lo sujetaba como si aún temiera que alguien se lo arrebatara. En la recepción, una enfermera que días antes la había evitado le devolvió la credencial con un gesto breve, casi avergonzado, sin palabras. Al pasar por las salas, escuchó murmullos que mezclaban sorpresa y respeto contenido, como si nadie quisiera admitir en voz alta que habían errado en juzgarla. El ascensor tardó en llegar, y ese tiempo muerto la obligó a enfrentar los recuerdos de la humillación. La risa del oncólogo, las frases punzantes de la prometida, el silencio cruel del CIO. Cuando las puertas metálicas se abrieron, lo primero que percibió fue el murmullo bajo de médicos reunidos frente a la UCI. Había un aire de expectativa diferente, cargado, como si todos aguardaran un desenlace que podía alterar no solo un diagnóstico, sino la reputación de una institución entera. El CEO estaba allí, con el traje arrugado y el rostro desencajado por noches de insomnio, sosteniendo la mano de su hija a través de los barrotes de la cama. La niña, aunque débil, había recuperado un tono más cálido en la piel y movía los labios en un intento de balbucear palabras que apenas se entendían. El pitido del monitor se mantenía regular y esa constancia mínima bastaba para que el aire se llenara de un alivio contenido. La niñera se quedó en el umbral, sin interrumpir, con el abrigo doblado en brazos y los ojos húmedos. Por primera vez, el CEO levantó la vista hacia ella y no hubo reproche ni distancia. Solo un reconocimiento silencioso, una grieta en la coraza que lo había mantenido impasible hasta entonces. La calma momentánea se quebró con un movimiento brusco de puertas. El oncólogo entró acompañado de 2 directivos y de un asesor legal, llevando carpetas que agitaba como si fueran armas. Con voz grave, acusó a la niñera de haber contaminado todo el proceso con su intervención irregular y repitió la frase «violación de cadena de custodia», con insistencia, como si al multiplicarla ganara fuerza. Algunos médicos bajaron la mirada, otros se cruzaron de brazos, incapaces de ocultar la tensión que esa confrontación generaba. El CEO, sentado junto a la cama, permaneció rígido, observando al hombre que hasta días atrás había considerado un experto intocable. La niñera, en cambio, sostuvo la mirada con firmeza, sin retroceder, aunque el corazón le palpitaba como un tambor dentro del pecho. El ambiente olía a café recalentado y desinfectante, una mezcla que reforzaba la sensación de encierro y hostilidad. En los pasillos cercanos, algunos curiosos se asomaban, celulares en mano, listos para grabar cualquier gesto que pudiera convertirse en noticia. La prometida apareció segundos después,
impecable en su vestido ajustado, y con sonrisa helada acusó a la niñera de filtrar información privada a la prensa. Su tono estaba calculado para humillarla frente a testigos, y las palabras «vende historias» resonaron como un eco venenoso. Un directivo, aprovechando la atmósfera cargada, se acercó exigiendo de nuevo el celular, convencido de que encontraría pruebas de su traición. Ella, con los dedos temblando pero firmes, negó con un simple movimiento de cabeza. El gesto, aunque pequeño, desató un murmullo entre los presentes y algunos grabaron la escena con discreción. El CEO apretó los labios sin intervenir, atrapado entre la lealtad a su prometida y la creciente sombra de duda que lo rodeaba. La niña, ajena a la tensión adulta, apretó la mano de su padre y ese contacto mínimo fue lo único que impidió que la discusión escalara aún más en ese instante. La niñera respiró hondo, consciente de que cada segundo la acercaba a una caída definitiva o a una revelación inevitable. La patóloga externa volvió a escena al día siguiente, convocada por la insistencia de una donante que no toleraba las medias verdades. Llevaba en sus manos una caja con registros sellados y un fajo de documentos que depositó sobre la mesa de reuniones. El sonido seco del papel golpeando la madera impuso un silencio inmediato. Se ajustó las gafas, tosió brevemente y pidió que encendieran la grabadora de actas. «Revisé cada lámina, cada registro, cada firma», dijo con una claridad que nadie se atrevió a interrumpir. «Hay intercambio de muestras». El aire se densificó, como si las paredes se cerraran de golpe sobre los presentes. Luego levantó la vista hacia la niñera, que permanecía en un rincón con el abrigo de la niña todavía en brazos, y añadió: «Su archivo de síntomas fue clave para detectar la anomalía». Ese reconocimiento, pronunciado ante testigos y cámaras, devolvió a la niñera un lugar que le había sido negado con humillaciones públicas. El comité clínico reaccionó con velocidad poco habitual. Convocó a todos los responsables, aprobó por votación una rebiopsia urgente y firmó un acta oficial que dejaba constancia de cada paso. La cadena de registros se reforzó con cámaras y sellos, como si quisieran borrar de raíz cualquier sombra de duda. El CEO, sentado en primera fila, observó todo en silencio, con los dedos entrelazados y las uñas marcando la piel de su mano. La niñera recibió nuevamente su credencial, esta vez entregada frente a todos, sin murmuraciones ni desprecio, y el gesto simbólico fue tan fuerte como cualquier disculpa. La prometida, incapaz de sostener la mirada, salió apresurada del recinto hablando por teléfono, con pasos que resonaban como eco de derrota. En los pasillos, donantes y médicos intercambiaban comentarios breves, algunos con vergüenza, otros con admiración hacia la mujer que, sin título ni poder, había puesto en jaque a una estructura entera. Lo que antes era sospecha se transformaba en verdad certificada, y esa transición se hizo sentir en cada rincón del hospital. Los documentos adicionales aparecieron en cuestión de horas. Un administrativo filtró, casi sin querer, correos impresos donde el laboratorio interno admitía un desorden de etiquetas que había provocado confusión en varias biopsias. Nadie pudo ocultar la magnitud del error. Poco después, circularon capturas de pantalla que mostraban claramente la inversión de la prometida en la farmacéutica que proveía el protocolo inicial, un vínculo que explicaba su insistencia en silenciar cualquier duda. La patóloga presentó además un video tomado en secreto en el que se veía el residuo fluorescente en los guantes de un asistente, señal inequívoca de una manipulación apresurada. Todo se expuso en una sala de conferencias colmada de médicos, donantes y periodistas acreditados. El CEO, sentado al frente, recibió el fajo de pruebas y lo leyó en voz baja, línea por línea, con la mano temblorosa y los ojos cargados de lágrimas que apenas lograba contener.
El peso de su silencio anterior se volvió insoportable en esa escena pública. Las consecuencias llegaron con rapidez. El oncólogo fue suspendido de inmediato, apartado de toda actividad clínica mientras se abría una investigación formal. La conferencia que tenía programada se canceló sin explicación y varios donantes se retiraron visiblemente molestos, cerrando acuerdos de financiamiento que parecían inquebrantables. La prometida fue expulsada de la mansión en un acto frío. La seguridad le entregó sus pertenencias en una caja y el portón se cerró tras ella sin un solo grito, solo el murmullo de vecinos que observaban desde lejos. El hospital, presionado por la magnitud del escándalo, emitió un comunicado público pidiendo disculpas y anunciando una auditoría externa. Mientras tanto, en la UCI, la niña comenzó a mostrar signos de mejoría con la nueva terapia. Abrió los ojos durante más tiempo, aceptó un par de sorbos de agua y sonrió débilmente al escuchar una canción infantil. El pasillo quedó en silencio reverente, como si todos entendieran que estaban presenciando el inicio de una recuperación real. La noticia del cambio de protocolo se esparció como un rumor que atravesaba cada sala del hospital. Enfermeras que antes le habían dado la espalda a la niñera comenzaron a acercarse con gestos discretos de respeto, algunas murmurando frases rápidas: «Hizo lo correcto, no se dejó vencer». La mujer aceptaba esas muestras de apoyo en silencio, sin sonrisas amplias, solo con un leve asentimiento que dejaba claro que no buscaba protagonismo. En la mansión, el ambiente también había cambiado. Las habitaciones, antes llenas de visitas, quedaban vacías y silenciosas, con cortinas corridas para dejar pasar la luz de la tarde. El CEO pasaba más tiempo en el hospital que en su despacho, y sus reuniones con socios se reducían a llamadas cortas, sin interés en aparentar control. La niña, aunque aún débil, pedía que le trajeran sus lápices de colores, y la niñera los acomodaba sobre una bandeja improvisada, observando cómo los dedos pequeños volvían a trazar líneas torcidas en una hoja blanca. El derrumbe del oncólogo y de la prometida tuvo un eco inevitable en la esfera social. Periódicos locales comenzaron a publicar titulares duros: conflicto de interés en protocolos clínicos, error en biopsias expuesto por cuidadora. La figura de la niñera se volvió símbolo inesperado. Aunque ella evitaba entrevistas y cámaras, consciente de que su lugar estaba al lado de la niña y no en portadas. El CEO, enfrentado a un escrutinio que nunca había vivido, mostraba en público un rostro endurecido, pero en privado se quebraba. Una madrugada, sentado frente a la cama de su hija, dejó escapar lágrimas silenciosas, mientras la niñera fingía dormitar en una silla cercana. No hubo palabras entre ellos, solo el sonido de la respiración acompasada de la niña y el pitido constante del monitor que parecía marcar un nuevo compás de vida. Ese silencio compartido era más elocuente que cualquier disculpa y empezaba a dibujar una distancia irreparable con el pasado reciente. En los días siguientes, la presión mediática se intensificó. Cámaras aguardaban a las puertas del hospital y cada movimiento del CEO era registrado con flashes y micrófonos extendidos. Él, acostumbrado a manejar conferencias sobre inversiones y cifras, se mostraba torpe al esquivar preguntas sobre ética médica y responsabilidades personales. La niñera, en cambio, lograba pasar inadvertida, entrando por accesos secundarios y moviéndose con discreción, siempre con el abrigo de la niña bajo el brazo como si fuera parte de su uniforme. En los pasillos, escuchaba cómo periodistas discutían entre ellos sobre filtraciones y fuentes, repitiendo su nombre con especulación, pero nadie conseguía un testimonio directo. Ella se refugiaba en los gestos pequeños: ajustar la manta de la niña, anotar horarios de medicamentos, calmarla con canciones suaves. Ese contraste, la atención desmedida afuera
y la rutina silenciosa adentro se convirtió en su fortaleza, recordándole que la verdadera lucha no estaba en los titulares, sino en cada respiración de la pequeña. El comité clínico, fortalecido por la evidencia expuesta, inició reuniones diarias para monitorear el progreso del nuevo tratamiento. La patóloga externa participaba como voz firme, insistiendo en la importancia de revisar cada registro con lupa, y cada sesión terminaba con un acta firmada para evitar futuros encubrimientos. La niñera, invitada en calidad de observadora, tomaba notas silenciosas, aportando detalles sobre síntomas y horarios que los especialistas ahora escuchaban con atención genuina. El CEO se mostraba distinto en esas reuniones, menos altivo, más contenido, como si las palabras se le hubieran secado en la garganta. No intentaba dirigir, solo asentía o pedía aclaraciones breves, consciente de que había perdido autoridad moral. En ese escenario, la niñera comenzó a ser vista como la pieza que sostuvo la coherencia en medio del caos. Algunos médicos la miraban con respeto abierto, otros con un pudor incómodo, pero todos sabían que sin ella la verdad habría seguido enterrada bajo excusas. El hospital vivía una transformación silenciosa. Donde antes reinaba la soberbia de especialistas intocables, ahora se instalaba la cautela. Cada documento era revisado, cada resultado doblemente verificado. La niñera caminaba por esos pasillos con la serenidad de quien sabe que no necesita levantar la voz. Su sola presencia bastaba para recordarles que habían ignorado señales vitales. Algunos administrativos, avergonzados, le ofrecían sonrisas tensas, intentando borrar el desdén pasado, pero ella se limitaba a agradecer con un gesto mínimo y seguir su camino. La niña, mientras tanto, mostraba mejoras paulatinas, toleraba pequeños paseos en silla por el pasillo, levantaba la mirada para seguir figuras en movimiento y pedía cuentos breves antes de dormir. La rutina adquiría una textura diferente, menos sombría, aunque el recuerdo de las humillaciones seguía fresco en la memoria de todos. El CEO atravesaba un proceso interno más difícil de disimular. Pasaba noches enteras en una silla junto a la cama, sin corbata, con el rostro marcado por la falta de sueño. Algunos lo veían como un gesto de humanidad tardía, otros como un intento de reparar silenciosamente su indiferencia anterior. Una madrugada, al escuchar la tos de su hija, se inclinó instintivamente con los ojos húmedos y la niñera lo sorprendió murmurando en voz baja: «Perdóname». Ella no respondió, solo acomodó la almohada de la niña y continuó anotando en su cuaderno como si esas palabras fueran apenas parte del murmullo nocturno. Sin embargo, el reconocimiento implícito estaba allí, en la forma en que él la miraba ahora, sin arrogancia, sin esa distancia hiriente, con una vulnerabilidad que lo desarmaba ante cualquiera que se atreviera a observarlo de cerca. Ese cambio, invisible para la prensa, marcaba el verdadero inicio de su caída personal. Los días avanzaban y con ellos la evidencia del cambio se hacía más clara. La niña, que había pasado semanas sumida en un letargo doloroso, comenzó a pedir cuentos, canciones y hasta un helado que recordaba de un paseo antiguo. La niñera anotaba cada petición con detalle, convencida de que esas señales también formaban parte del proceso clínico. El cuaderno, ya gastado por el uso, se había convertido en un documento paralelo que complementaba los informes médicos. Médicos y residentes lo consultaban con seriedad, reconociendo que allí había observaciones que nadie más había tenido la paciencia de registrar. En la sala, los pitidos de los monitores se mezclaban con dibujos colgados en la pared, trazos torpes que daban al ambiente un aire menos asfixiante. Esa combinación de ciencia y ternura se transformaba en un recordatorio visible de lo que realmente estaba en juego. Mientras tanto, la caída del oncólogo se aceleraba.
Se filtraron conversaciones donde despreciaba a pacientes y se jactaba de contactos que lo blindaban de cualquier sanción. La prensa, implacable, lo exhibía como símbolo de arrogancia profesional. La prometida del CEO, por su parte, enfrentaba demandas civiles que exponían sus inversiones dudosas, y antiguos aliados evitaban mencionarla en público. El contraste con la niñera era brutal. Ella seguía vestida con sencillez, ocupada en lavar el cabello de la niña o en organizar su ropa, ajena a los reflectores. Una tarde, mientras doblaba una pequeña pijama de algodón, escuchó a dos enfermeras comentar: «¿Quién diría? Ella fue la que sostuvo todo». No respondió, pero sus dedos se detuvieron un instante sobre la tela, absorbiendo el peso de esas palabras. En su silencio había dignidad, una fortaleza que no necesitaba demostraciones. La relación entre la niñera y el CEO se transformaba de manera visible. Donde antes había órdenes secas y miradas de superioridad, ahora surgía una convivencia callada, hecha de gestos pequeños. Él sostenía la bandeja con medicamentos mientras ella anotaba las dosis, o recogía los lápices de colores que la niña dejaba caer. No había discursos, solo una colaboración silenciosa que dejaba claro que la arrogancia inicial se había quebrado. En una ocasión, cuando la niña despertó sobresaltada por un dolor repentino, ambos corrieron a su lado al mismo tiempo y sus manos se encontraron sobre la manta. El contacto breve, torpe, los obligó a mirarse sin palabras, conscientes de que esa complicidad era nueva y estaba marcada por un pasado difícil de borrar. La habitación olía a alcohol antiséptico y a flores que alguna visitante había dejado, un contraste extraño que hacía más evidente la dualidad de fragilidad y resistencia que vivían allí dentro. Fuera de esas paredes, la presión continuaba. Periodistas aguardaban en la entrada del hospital, y cada movimiento del CEO era capturado con cámaras que buscaban una declaración. Él evitaba hablar, consciente de que cualquier frase podía ser usada como titular. La niñera, en cambio, seguía invisible para ellos, aunque algunos medios comenzaban a publicar crónicas que la mencionaban como la cuidadora que cambió el rumbo. En los pasillos, médicos jóvenes la saludaban con respeto genuino, un gesto que la sorprendía pero que aceptaba con serenidad. Una tarde, la patóloga se acercó y le dijo en voz baja: «Usted salvó más que una vida. Salvó la credibilidad de todos nosotros». La niñera no respondió, solo bajó la mirada y ajustó el abrigo de la niña en sus brazos. Sabía que las palabras podían reconfortar, pero prefería seguir construyendo verdad con acciones, con cada registro, con cada gesto que mantenía a la niña un poco más cerca de la recuperación. El CEO comenzó a recibir invitaciones de medios internacionales que buscaban declaraciones exclusivas sobre el caso, pero las rechazaba una tras otra. Lo que antes habría sido un escaparate perfecto para exhibir poder, ahora se había convertido en un peso insoportable. Pasaba más tiempo en la UCI que en sus oficinas, con el celular apagado durante horas, un gesto impensable en su vida anterior. La niñera observaba esos cambios con cautela, sin interpretarlos como redención, sino como la consecuencia lógica de la verdad expuesta. Sabía que los gestos podían ser pasajeros, pero también entendía que en el silencio del padre había un reconocimiento tácito de su error. La niña, ajena a esas tensiones adultas, pedía cuentos improvisados y canciones de cuna, y en esas rutinas simples se sostenía el frágil equilibrio de los días. Cada sonrisa breve de la pequeña se sentía como una victoria, un recordatorio de que el esfuerzo tenía sentido. El hospital, por su parte, reforzó la seguridad documental. Se instalaron cámaras en laboratorios, se digitalizaron registros y se abrieron auditorías externas. El nombre de la niñera apareció en informes internos como colaboradora clave,
y aunque no tenía título universitario, su observación detallada era citada como determinante en la detección del error. Los rumores sobre ascensos y despidos corrían entre pasillos, mientras el oncólogo suspendido enfrentaba citaciones legales que erosionaban lo poco que quedaba de su prestigio. La prometida del CEO, aislada, desaparecía de la vida pública entre demandas y acusaciones cruzadas. En contraste, la niñera continuaba con sus tareas sencillas: ordenar juguetes, ajustar frazadas, preparar meriendas que la niña apenas probaba. Esa rutina, humilde pero constante, se convertía en el verdadero pilar de estabilidad. En su cuaderno seguían apareciendo notas nuevas, escritas con la misma paciencia que al inicio, y cada línea reforzaba la idea de que la verdad no siempre requiere gritos, sino constancia silenciosa. El ambiente en la mansión había cambiado por completo. Donde antes había fiestas con copas rebosantes y risas artificiales, ahora reinaba un silencio doméstico que parecía devolver humanidad a cada rincón. La niñera preparaba meriendas sencillas en la cocina, mientras la niña dibujaba sentada a la mesa con los lápices que tanto pedía. El CEO, acostumbrado a delegar hasta lo mínimo, aparecía con frecuencia en ese espacio, dispuesto a lavar platos o a alcanzar una jarra de agua. Los empleados de servicio, que habían sido testigos de los desplantes y las humillaciones, lo observaban con mezcla de sorpresa y cautela, conscientes de que algo irreversible había ocurrido. El teléfono fijo sonaba con insistencia, pero él lo dejaba vibrar sin contestar, como si el mundo exterior hubiera perdido relevancia. Esa calma inesperada, frágil todavía, le devolvía a la casa un aire que hacía tiempo no tenía, el de un hogar verdadero. Sin embargo, el peso de la opinión pública seguía presente. Los noticieros repetían titulares sobre el escándalo médico y las consecuencias legales que se avecinaban. Algunos programas de debate mostraban imágenes de la niñera entrando al hospital, captadas por cámaras lejanas, y discutían sobre el papel que había tenido en la caída de un sistema corrupto. Ella evitaba todo contacto con la prensa, limitándose a caminar rápido con la cabeza baja y el abrigo de la niña bien sujeto en brazos. El CEO, en cambio, enfrentaba micrófonos con un silencio deliberado. Apenas inclinaba la cabeza y seguía su camino, consciente de que cada palabra podía ser usada en su contra. La niña, al margen de ese ruido mediático, seguía mostrando pequeñas mejoras. Logró sostenerse unos segundos sentada sin ayuda, y ese gesto fue celebrado con aplausos contenidos en la UCI. En medio del ruido externo y la fragilidad interna, la vida avanzaba paso a paso, marcando una diferencia que ningún titular podía captar del todo. El proceso judicial comenzó con audiencias preliminares que revelaban más capas de manipulación. Documentos firmados por el oncólogo mostraban inconsistencias en fechas y diagnósticos, y correos reenviados desde la cuenta de la prometida del CEO confirmaban un patrón de presión sobre laboratorios. La sala estaba colmada de periodistas, abogados y familiares de pacientes que habían pasado por situaciones similares, y cada revelación generaba murmullos de indignación. La niñera asistía en silencio, sentada en los últimos bancos, con el abrigo de la niña doblado en su regazo. No buscaba protagonismo ni venganza. Simplemente quería asegurarse de que la verdad quedara asentada en registros oficiales. El CEO, ubicado en primera fila, se mantenía rígido, con los ojos clavados en la mesa de los jueces, consciente de que su apellido estaba asociado a una trama que había permitido sin cuestionar. Esa distancia visible entre él y su antigua prometida era ahora un símbolo claro de ruptura. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su curso dentro del hospital. La niña, con ayuda de fisioterapeutas, comenzó a dar pasos asistidos, sosteniéndose en barras acolchadas que recorrían una sala de rehabilitación.
Cada avance era registrado en video por el equipo médico y la niñera anotaba detalles adicionales, horas de mayor energía, gestos de cansancio, reacciones al contacto. El CEO acudía a esas sesiones, a veces con traje desaliñado, a veces en ropa sencilla, y observaba con un orgullo silencioso que no intentaba exhibir. Había aprendido a mantenerse al margen, dejando que los profesionales y la cuidadora marcaran el ritmo. Una tarde, cuando la niña logró mantenerse de pie durante varios segundos, las enfermeras aplaudieron y la niñera apenas murmuró: «Muy bien, pequeña». El brillo en los ojos de la niña se convirtió en la verdadera respuesta, un destello de vida que contrastaba con las sombras de semanas anteriores. Ese momento, aunque breve, consolidaba la sensación de que lo peor había quedado atrás. La caída social de la prometida fue todavía más evidente cuando revistas que antes la exhibían en portadas glamorosas comenzaron a publicar titulares duros. De la alta sociedad al banquillo. Inversiones bajo investigación. Antiguos amigos dejaron de responder a sus llamadas, y sus redes sociales se llenaron de comentarios exigiendo explicaciones. El contraste con la niñera resultaba inevitable. Mientras una se hundía en escándalos y demandas, la otra pasaba desapercibida en los pasillos del hospital, dedicada a calmar a una niña que pedía cuentos antes de dormir. La justicia, lenta pero implacable, se ocupaba de marcar la diferencia entre ambas. En una audiencia, un fiscal sostuvo una copia del cuaderno de la niñera y lo calificó de documento clave, frase que resonó en titulares posteriores. Esa validación pública, inesperada para alguien sin credenciales oficiales, fue una de las escenas más comentadas en noticieros nocturnos. El CEO, cada vez más consciente del peso de sus omisiones, comenzó a cerrar proyectos empresariales que lo mantenían atado a socios cuestionados. Delegaba responsabilidades y reducía apariciones públicas, priorizando su presencia en terapias y consultas. Quienes lo conocían desde hacía años no podían creer el cambio. Aquel hombre que solía hablar de cifras millonarias con soltura, ahora dedicaba horas a acompañar a su hija en ejercicios simples de respiración. La niñera lo observaba sin emitir juicios, concentrada en su labor. Había aprendido que no debía esperar disculpas largas ni gestos teatrales. Lo que contaba era la constancia de las acciones. La niña, con pasos todavía vacilantes, lograba recorrer un par de metros apoyada en un andador, y cada intento era recibido con sonrisas contenidas. Esa mezcla de justicia visible afuera y progreso íntimo adentro marcaba una nueva etapa, menos ruidosa, más auténtica, donde los errores del pasado ya no podían borrarse, pero sí ser enfrentados con hechos. El hospital, presionado por la magnitud del escándalo, organizó una conferencia oficial con cámaras de distintos medios. En la mesa central se sentaban el director, la patóloga externa y varios miembros del comité clínico. La niñera había sido invitada, pero eligió permanecer de pie al fondo, con el abrigo de la niña entre los brazos, observando en silencio. El director, con tono solemne, reconoció los errores y presentó públicamente el cambio de protocolo como una medida histórica para garantizar transparencia. Mencionó la importancia del archivo paralelo de síntomas que había permitido descubrir la discordancia, y aunque no pronunció su nombre, todas las miradas se dirigieron hacia ella. En ese instante, los flashes iluminaron su rostro cansado, y un murmullo de reconocimiento recorrió la sala. No hubo aplausos ruidosos ni ovaciones, solo un respeto silencioso, más contundente que cualquier demostración efusiva. El CEO, sentado junto a la mesa, escuchaba cada palabra con el rostro desencajado. No intervenía, no intentaba recuperar protagonismo. Sus ojos, hinchados por noches de insomnio, se desviaban una y otra vez hacia la figura discreta de la niñera,
como si buscara en su serenidad un ancla para sostenerse. Cuando terminó la conferencia, varios periodistas lo abordaron con preguntas incisivas, pero él se limitó a repetir una frase breve. Se cometieron errores graves y se están corrigiendo. Esa contención sorprendió a quienes lo conocían por su tendencia a extender discursos. Afuera, bajo el cielo gris de la ciudad, la niñera caminó rápido hacia la salida lateral, evitando micrófonos, mientras el CEO se quedó atrás, atendiendo compromisos formales. La niña dormía en su habitación del hospital, ajena al bullicio externo, y en su respiración tranquila se encontraba la única validación que realmente importaba. El oncólogo, incapaz de sostener su defensa, fue citado a declarar en un proceso disciplinario que se volvió mediático. Sus respuestas evasivas provocaban risas sarcásticas en la sala, y cada contradicción quedaba registrada por los abogados que lo enfrentaban con pruebas impresas. Un antiguo asistente, presionado por el temor a ser señalado, confesó haber recibido órdenes directas para alterar etiquetas y apresurar informes. Esa declaración selló la caída definitiva del especialista, cuyo prestigio se desmoronaba en vivo frente a cámaras. La niñera no estaba presente en esa audiencia, pero al día siguiente escuchó en la radio las palabras exactas. Reconoció manipulación de muestras. Se quedó en silencio, apretando el abrigo de la niña contra el pecho, mientras la pequeña le pedía que la ayudara a terminar un dibujo. Ese contraste, la caída pública de un poderoso y la rutina tranquila de una habitación infantil, le confirmó que había elegido el camino correcto al sostenerse en la verdad. En paralelo, la prometida enfrentaba citaciones judiciales relacionadas con las inversiones fraudulentas. Sus abogados intentaban retrasar audiencias, pero cada documento filtrado reforzaba la idea de que había actuado con premeditación. Antiguos aliados empresariales se apresuraban a cortar lazos, temiendo verse arrastrados en la tormenta. La mansión, que antes era escenario de recepciones ostentosas, permanecía cerrada, con luces apagadas y jardines descuidados, símbolo visible de un reinado que había terminado. El CEO, aunque golpeado por la vergüenza pública, mantenía la frente erguida al caminar junto a su hija por los pasillos de rehabilitación. La niñera los acompañaba de cerca, anotando cada avance. El momento exacto en que la niña sostuvo el andador sin temblar, la primera vez que completó un trayecto corto sin pedir descanso. Cada línea en ese cuaderno era una victoria callada, una forma de garantizar que nada quedara en el aire, que toda mejora quedara registrada como testimonio contra la negligencia pasada. La recuperación de la niña avanzaba lentamente, pero cada pequeño logro tenía el peso de una celebración. Los fisioterapeutas, con paciencia meticulosa, la animaban a mover piernas y brazos, mientras la niñera marcaba en su cuaderno los intervalos de descanso y las reacciones de dolor. El CEO, que al principio se mantenía distante en un rincón, comenzó a participar. Sujetaba pelotas blandas para los ejercicios, alcanzaba botellas de agua o simplemente sostenía la mano de su hija cuando el esfuerzo la hacía llorar. En esos instantes, la arrogancia que lo había definido durante años se desvanecía y quedaba solo un padre vulnerable frente a la fragilidad de la vida. La niñera observaba con cautela, sin olvidar las frases duras del pasado, pero también comprendiendo que la niña necesitaba verlos unidos, aunque fuera en silencio. El ambiente olía a talco medicinal y a café recién preparado, una mezcla extraña que se volvió parte de la rutina. Fuera del hospital, la historia seguía ocupando titulares. Programas de televisión invitaban a especialistas a debatir sobre ética médica, y algunos mencionaban a la niñera como símbolo de resistencia civil. Ella evitaba cualquier contacto con la prensa, convencida de que su papel no era alimentar debates, sino cuidar de la niña.
Una mañana, al cruzar el vestíbulo, escuchó a dos periodistas discutir sobre quién lograría entrevistarla primero. Pasó de largo sin girar la cabeza, apretando el abrigo contra su cuerpo. Esa indiferencia aumentaba el respeto de quienes la rodeaban. Médicos, enfermeras y familiares de otros pacientes la miraban como alguien que había expuesto la verdad sin buscar protagonismo. El CEO, al enterarse de esas menciones, no hizo declaraciones. Solo pidió a su equipo legal que dejara claro que la prioridad era la salud de su hija. En ese contraste entre ruido mediático y silencio interior, la verdadera historia se construía paso a paso, lejos de los focos. Las pruebas contra el oncólogo y la prometida siguieron acumulándose, esta vez con la aparición de transferencias bancarias que confirmaban pagos encubiertos. Los abogados de la parte acusadora presentaron gráficos y registros que dejaban al descubierto la red de favores y beneficios ilegales. La sala se llenó de murmullos indignados y algunos familiares de pacientes exigieron explicaciones a gritos antes de que el juez llamara al orden. En medio de ese torbellino, la niñera permanecía ausente de los estrados, ocupada en acompañar a la niña en sus ejercicios de respiración guiada. Para ella, la justicia verdadera no estaba en los titulares, sino en ver cómo la pequeña lograba mantener el aire unos segundos más sin dolor. Esa diferencia de escenarios era brutal. Mientras unos caían en la vergüenza pública, otros sostenían la esperanza con actos pequeños pero constantes. El CEO, cada vez más desgastado, había dejado de asistir a reuniones empresariales. Sus socios lo presionaban con llamadas insistentes, pero él se limitaba a responder con correos breves, delegando decisiones. Pasaba la mayor parte de los días en la UCI o en la sala de rehabilitación, observando cómo su hija recuperaba fuerza en brazos y piernas. La niñera mantenía su rutina de anotaciones, sin dejarse desviar por la presencia constante de periodistas en la entrada del hospital. Una tarde, mientras la niña lograba dar 3 pasos consecutivos con apoyo, el CEO se llevó las manos al rostro y rompió en un llanto silencioso que no intentó ocultar. La niñera lo vio, pero no pronunció palabra. Simplemente sostuvo a la niña para que no perdiera el equilibrio. Ese llanto, tan distinto de la rigidez pública que lo había definido, fue la señal más clara de que la coraza del poder se había resquebrajado por completo. Las audiencias finales confirmaron lo que ya era un secreto a voces. El oncólogo fue inhabilitado de manera indefinida y la prometida enfrentaría un juicio penal por fraude y manipulación de pruebas médicas. La prensa transmitía en vivo cada detalle, y la imagen de ambos saliendo escoltados por funcionarios se convirtió en símbolo de la caída. La niñera observó esas escenas solo de reojo, en una televisión encendida en la sala de espera del hospital, mientras sostenía la mano de la niña. No necesitaba ver más. Sabía que la justicia había seguido su curso, aunque lento y doloroso. El cuaderno, que ahora era parte del expediente, reposaba en una carpeta sellada, protegido como evidencia. Aún así, ella seguía escribiendo en un nuevo cuaderno, convencida de que la constancia debía continuar. El olor a desinfectante y el eco de pasos apresurados eran parte de su mundo, no las luces de cámaras ni las portadas de periódicos. Dentro de la UCI, la vida recuperaba un ritmo distinto. La niña lograba mantenerse de pie con menos ayuda, y los fisioterapeutas celebraban cada progreso como un triunfo compartido. El CEO, sentado en una esquina, se levantaba apenas la pequeña lo llamaba, con una disponibilidad que antes no existía en su carácter. Una tarde, mientras la niña lograba dar 5 pasos con el andador, los aplausos llenaron la sala y el padre no contuvo el llanto. Esta vez, la niñera se permitió una sonrisa breve, sin palabras, mientras acomodaba la manta que caía al suelo.
El contraste entre el derrumbe social de los culpables y la lenta recuperación de la niña era tan evidente que nadie necesitaba explicaciones. El hospital, antes marcado por la desconfianza, comenzaba a respirar un aire de redención. Y en medio de todo, la figura discreta de la niñera se mantenía como recordatorio de que la dignidad silenciosa puede ser más fuerte que cualquier escándalo público. El CEO regresó a la mansión con su hija después de semanas de hospitalización. El portón, que antes se abría para coches lujosos y fiestas ruidosas, se abrió esta vez con discreción, dejando entrar un automóvil sencillo. La niña, con gorrito de lana y una frazada sobre las piernas, miraba por la ventana con ojos curiosos, sorprendida de volver a un lugar que casi no recordaba. La niñera la cargó con cuidado, respirando el olor a madera encerada que impregnaba la entrada, y notó la ausencia de flores costosas y decoraciones ostentosas. La casa estaba más vacía, más silenciosa. El CEO caminaba detrás con un paso lento, sin asistentes ni seguridad, cargando una bolsa con medicinas y documentos. La diferencia con las recepciones del pasado era abismal. Esa llegada marcaba el inicio de una vida más sobria, donde lo esencial desplazaba al lujo inútil que alguna vez había llenado los salones. El primer desayuno en la casa reflejó esa nueva etapa. La niñera preparó pan tostado y leche tibia, mientras la niña, todavía débil, insistía en intentar untar mermelada con una cuchara pequeña. El CEO, con los ojos hinchados por el cansancio, se sentó frente a ellas y en un gesto inusual dejó su celular boca abajo sobre la mesa. Lavó 2 platos después de comer, en silencio, con movimientos torpes que demostraban su falta de costumbre. La niñera, desde el balcón, regaba una planta que había rescatado de un rincón olvidado, y la luz suave de la mañana bañaba el comedor con un aire de calma desconocida. La niña, sonriendo, levantó una pulsera que había tejido con esfuerzo durante sus días de rehabilitación. En la nevera, un imán sostenía el alta médica y un dibujo infantil de 3 manos unidas. Ese detalle, sencillo pero poderoso, simbolizaba la nueva dinámica de un hogar que, tras la tormenta, encontraba en la simplicidad un refugio verdadero. Con el paso de los días, la rutina en la mansión se volvió sorprendentemente serena. La niña ocupaba las mañanas en juegos tranquilos, armaba rompecabezas, pintaba figuras torcidas con colores brillantes y pedía que le leyeran los mismos cuentos una y otra vez. La niñera organizaba cada actividad con paciencia, atenta a los signos de cansancio, y anotaba en su nuevo cuaderno cualquier detalle que pudiera ser relevante. El CEO, que antes hubiera considerado esas tareas como asuntos menores, ahora se sentaba cerca, observando en silencio, como si intentara aprender un lenguaje que había ignorado demasiado tiempo. Sus trajes costosos permanecían colgados en el armario, sin uso, reemplazados por camisas sencillas que dejaban entrever un hombre distinto. El eco de conversaciones frívolas había desaparecido de la casa. En su lugar se escuchaban risas infantiles y el crujido de lápices contra el papel. Esa transformación era más fuerte que cualquier declaración pública. El mundo exterior seguía atento, pero cada vez con menor intensidad. Los titulares pasaron de ocupar primeras planas a relegarse a secciones interiores, y poco a poco la historia dejó de ser novedad. La justicia seguía su curso con lentitud, y aunque quedaban procesos abiertos, la atención se desplazaba hacia otros escándalos. Esa disminución del ruido mediático permitió que la familia encontrara un espacio para reconstruirse sin presiones externas. La niñera, sin embargo, no bajaba la guardia. Revisaba los horarios de medicamentos, controlaba las comidas y reforzaba las rutinas de descanso. El CEO la ayudaba en tareas simples, como preparar infusiones o acompañar a la niña en caminatas cortas por el jardín.
En esas escenas cotidianas, cargadas de sencillez, se reflejaba el verdadero triunfo. No se trataba de borrar lo ocurrido, sino de aprender a sostener un presente más humano. Las noches en la mansión adquirieron un ritmo íntimo y estable. La niña se dormía temprano, con el gorrito aún en la cabeza y la pulsera de hilos en la muñeca, mientras la niñera acomodaba su respiración con canciones breves, apenas un murmullo. El CEO solía quedarse en la sala, con las luces bajas y el celular apagado, hojeando papeles que ya no tenían la urgencia de antes. El silencio se interrumpía solo por el tic-tac del reloj de pared y el crujido de la madera bajo sus pasos. A veces se acercaba a la habitación para mirar a su hija dormir, y en esos instantes su rostro mostraba una mezcla de alivio y arrepentimiento. La niñera lo veía desde la puerta, sin intervenir, comprendiendo que cada lágrima contenida era parte de un proceso que debía recorrer en soledad. Una madrugada, el recuerdo del pasado irrumpió con fuerza. El CEO soñó con la gala inicial, con el micrófono en la mano y la frase 3 meses retumbando en el aire, y despertó sobresaltado. Caminó descalzo hasta la cocina y se encontró con la niñera preparando té para calmar un resfriado leve de la niña. Se miraron sin necesidad de palabras. El contraste entre aquel inicio cruel y la calma de esa noche era demasiado evidente. Él se apoyó en la mesa con los ojos húmedos, y ella continuó removiendo el agua caliente con movimientos pausados. No hubo reproches, solo la certeza compartida de que habían llegado a un punto distinto, donde la arrogancia ya no tenía cabida, y lo que quedaba era sostener el presente con sencillez. Esa madrugada quedó grabada como un símbolo de cierre. El pasado aún dolía, pero el futuro se construía paso a paso en la calma de un hogar silencioso. La primavera trajo consigo un aire renovado al jardín de la mansión. Los árboles florecieron, y la niña, aún con pasos vacilantes, pidió salir al césped con su andador. La niñera la acompañó despacio, sosteniéndola por la espalda, mientras el CEO caminaba a un lado cargando una manta por si el viento se levantaba. El olor a tierra húmeda y a flores recién abiertas llenaba el ambiente, y por primera vez en meses la niña rió a carcajadas al intentar atrapar una mariposa que revoloteaba cerca. Esa risa contagió a los adultos, que compartieron una mirada breve, cargada de alivio silencioso. La casa, que antes había sido símbolo de lujo frío, recuperaba ahora la esencia de un hogar en el que la vida cotidiana tenía más valor que cualquier riqueza. Por la tarde, la niñera regó las plantas del balcón mientras la niña dibujaba en la mesa con crayones. El CEO se acercó con 2 tazas de café recién hecho y las dejó sobre el barandal sin decir nada, participando de la rutina sin necesidad de protagonismo. La niña levantó su hoja, mostrando un dibujo sencillo. 3 figuras de manos unidas. La misma imagen que había colocado en la nevera días atrás. Ese gesto repetido se convirtió en el símbolo más claro de lo que habían atravesado juntos. No hubo discursos ni explicaciones, solo la certeza compartida de que el camino de sufrimiento había dado paso a una calma posible. El sol caía despacio sobre la fachada, pintando las paredes con tonos cálidos que acompañaban esa escena íntima. Era la confirmación de que, pese a las heridas, la vida encontraba una manera de recomponerse en lo esencial. El CEO comenzó a valorar la simpleza como nunca antes. Las comidas se redujeron a platos sencillos, compartidos sin asistentes ni formalidades, y el comedor, que había sido escenario de banquetes ostentosos, se transformó en un espacio familiar. La niñera servía la mesa mientras la niña contaba historias inventadas, mezclando fantasía y recuerdos, y el padre escuchaba en silencio, riendo suavemente en momentos inesperados.
El celular, antes omnipresente, permanecía apartado en un cajón. Ese silencio tecnológico abría espacio a conversaciones breves, a miradas cómplices y a la tranquilidad de escuchar solo el sonido de cubiertos contra platos. El lujo ya no estaba en la vajilla de plata ni en los vinos costosos, sino en la presencia compartida, en la rutina establecida después de tanto caos. Al caer la noche, la niña pidió dormir con la puerta entreabierta para escuchar los pasos de la niñera en el pasillo. El CEO la arropó con cuidado y se quedó sentado unos minutos a su lado, observando cómo sus ojos se cerraban poco a poco. Al salir, encontró a la niñera recogiendo una manta del sillón y le ofreció ayudarla a doblarla. No hubo palabras de disculpa ni explicaciones tardías, solo un gesto compartido que revelaba respeto y reconocimiento mutuo. La mansión, bañada por una calma inusual, parecía haber recuperado su función original, ser refugio y no escenario. Afuera, el mundo seguía girando con sus juicios y titulares, pero dentro reinaba un orden nuevo, más silencioso y más real. En ese equilibrio doméstico se consolidaba la verdadera victoria. La mañana siguiente confirmó ese cierre. El sol entraba por los ventanales de la cocina, iluminando la mesa donde la niña, con el gorrito ladeado, terminaba de tejer la pulsera que había comenzado en el hospital. La niñera preparaba un desayuno simple, tostadas y jugo recién exprimido, mientras tarareaba una melodía baja que llenaba de calma el ambiente. El CEO, aún con los ojos hinchados pero serenos, colocó el celular boca abajo sobre la encimera y se dispuso a lavar los platos sin esperar que nadie lo hiciera por él. La niña levantó la pulsera y la colocó en la muñeca de su padre, que no contuvo la emoción y la acarició con manos temblorosas. En la nevera, sujeto por un imán, seguía el documento de alta médica junto al dibujo de 3 manos unidas. Esa imagen sencilla condensaba todo el recorrido: el dolor, la humillación, la resistencia y la calma conquistada. La casa, por fin, respiraba orden y dignidad, como si cada rincón hubiera sido purificado por la verdad.